Buenos días. Esta es la clase 5 del módulo 4 del curso Uso de herramientas informáticas para la recopilación, análisis e interpretación de datos de interés en las ciencias biomédicas. Este es un curso organizado por el Departamento de Docencia del Laboratorio de Biología Ósea de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario y es un servicio técnico de alto nivel del CONICET. Este es el contenido del módulo y hoy nos concentraremos en el método conocido como análisis de los componentes principales. ¿Qué podemos hacer con este método que vamos a ver hoy? Esta es la tabla que analizaremos en esta clase. Acá tenemos una tabla donde cada columna representa una variable cuantitativa: peso, edad, fuerza de fractura, fuerza máxima de fractura, todas variables cuantitativas, y la última es una variable cualitativa. En esta circunstancia lo que podríamos analizar, por ejemplo, son hacer correlaciones bivariadas, por ejemplo, entre peso y edad, entre peso y fuerza de fractura, y así sucesivamente, e inclusive intentar una matriz de correlación. El análisis de los componentes principales permite hacer un análisis global de todas las variables, de manera de hallar la relación que existe entre ellas. Cuando una tabla de este tipo, que tiene numerosas variables cuantitativas y cualitativas, es analizada con el análisis de los componentes principales, obtenemos básicamente dos tipos de gráfica: una gráfica de las variables y otra gráfica de los individuos. En la gráfica de las variables veremos una serie de vectores que representa a cada variable, que van a estar orientados en diferente ángulo en este círculo. En general, cuando tenemos dos vectores que están orientados en la misma dirección y sentido, asumimos que esos vectores tienen una buena correlación entre ellos, mientras cuando dos vectores, como por ejemplo acá, F energía y DM cort, están a 90 grados, no hay correlación. Por lo tanto, de mirar esta gráfica, veríamos, por ejemplo, que estos tres vectores están relativamente correlacionados entre sí. Lo mismo acá que estos tres vectores, DM cort, F rigidez y F young, porque están en la misma dirección, y lo mismo pasaría con esto. Cuanto más alejado es el ángulo y cuando llega a 90 grados es cuando existe menos correlación. Esto nos va a dar una visión general del comportamiento de todas las variables en su conjunto y que nos va a permitir después orientarnos a estudios en particular. Por el otro lado tenemos el mapa de los individuos, donde cada individuo es representado por un punto. Cuando analizamos las variables, cada vector nos indica en qué cuadrante de este plano se encuentra aumentada una determinada magnitud. Por ejemplo, si miramos el peso, está apuntando en este sentido, entonces deducimos que esta zona corresponde a animales de peso alto, cuando acá tendríamos animales de peso bajo. Si analizamos, por ejemplo, la rigidez del hueso y el vector apunta para acá, acá corresponderían a huesos de alta rigidez y acá de baja rigidez. Entonces, del análisis de las variables, cuando pasamos a los individuos, acá en este caso tenemos dos grupos. Por la variable cualitativa, clasificado como ratas normales o sham y ovarectomizadas, que aparecen en rojo uno y en negro las otras, vemos cómo los animales, los colores, se agrupan hacia un lado y hacia el otro. Como dijimos, hacia esta zona tenemos animales de alto peso y hacia esta zona animales de bajo peso. Entonces, de mirar la gráfica, veríamos que los animales que están en rojo estarían más agrupados, o los animales en rojo estarían más asociados a un alto peso, mientras que los animales en negros a un bajo peso. Así se pueden analizar todas las variables, y que veremos a continuación en el desarrollo con el software. Bueno, muy bien, entonces pasemos al espacio de trabajo. Bueno, muy bien, acá estamos en la consola. Como siempre, tendremos un archivo conocido como tabla R45, en el cual tenemos una tabla, la tabla R451, que tiene las variables cuantitativas y cualitativas mencionadas en la introducción. Por otra parte, tenemos
un archivo de texto en el que está desarrollado el tema del análisis de los componentes principales y que seguiremos ajustadamente en esta presentación. Ahora vamos a trabajar acá en la consola. La tabla R451 ya ha sido cargada, no la podemos ver así que la veremos con head. Tabla R451. Esta es la tabla con las unidades, la única que es cualitativa es la variable tratamiento. Podríamos pedir un summary también para analizarlo. Tenemos un summary de la tabla R451, donde vemos cada una, son todas variables cuantitativas, menos la última que tiene 64 OBX y 120 YAM, total de 184 unidades experimentales. Para esto necesitamos la biblioteca FactoMiner, que usted debe cargar e introducir la tabla. Entonces, vamos a comenzar con el análisis de los componentes principales. Vamos a llamar al objeto PCA tabla R451, donde vamos a almacenar la salida del análisis PCA. El análisis de los análisis de los componentes principales, la función es PCA en mayúscula, y la vamos a aplicar a la tabla R451, pero solo vamos a aplicarlo para ir comprendiéndolo a las primeras 4 variables, de la 1 a la 4, es decir, a las variables peso, edad, CFX y CFX+. Esto es el peso y la edad entendido. CFX y CFX+ son las fuerzas de fractura de hueso, que es una medida de la resistencia que tiene el hueso. Luego tenemos una par de parámetros que no vamos a explicar, algunos sí. In-sub es variables independientes suplementarias, le pondremos null. Quanti-sub, le vamos a poner también null. Quali-sub, variables suplementarias cualitativas, también en el primer análisis lo vamos a hacer con null. Row W no tiene mucha importancia, va como null. Col W va como null. Graph, que nos dice si nos muestra el gráfico, sí, lo vamos a hacer true. Y axis, ¿qué ejes le pedimos? Le pedimos los ejes que lo damos como un vector 1 y 2, después veremos que se pueden cambiar. Entonces ejecutamos y acá hay algo mal escrito, dice que está un null mal escrito, ya lo vamos a encontrar acá. Ahora sí, acá tenemos el gráfico de las variables. Como dijimos, colocamos 4 variables. La variable edad, peso, CFX y CFX+. ¿Qué nos indica esto? En un enfoque sencillo, si dos vectores, por ejemplo, la edad y el peso, apuntan en la misma dirección y en general están cercanos al borde del círculo, decimos que estas dos variables están correlacionadas entre sí. Lo mismo pasaría con CFX y CFX+. A su vez, como CFX o CFX+ son perpendiculares a edad y peso, decimos que estas dos variables no están correlacionadas con ninguna de estas dos. O sea que tenemos una rápida visión de la distribución de las variables. Esto, por otro lado, lo que nos está diciendo es que en este cuadrante particularmente, o podríamos decir en este semiplano, se agruparán las unidades experimentales que tengan edad grande y peso grande. Mientras que en el semiplano de arriba, porque los vectores están apuntando para ahí, se ubicarán las unidades experimentales cuyos huesos tengan una fuerza, una resistencia ósea o una fuerza de fractura grande. Entonces acá arriba tendríamos los animales, son ratas, estos animales con huesos fuertes y acá con huesos débiles. Acá tendríamos animales de edad avanzada y gran peso y acá animales jóvenes de bajo peso. Por lo tanto, por ejemplo, si tomáramos este cuadrante, acá tendríamos animales de edad grande, de alto peso y de una resistencia importante, mientras que acá tendríamos animales de bajo peso, baja edad y baja resistencia.
Esto se puede comprobar fácilmente. Vamos a cerrar esto y pasemos a la gráfica de los individuos. Esta es la gráfica de los individuos, donde vemos cada uno de los 180 puntos que teníamos, cómo están distribuidos. Por ejemplo, si tomáramos el animal 158, este animal 158 tendría que tener más edad y más fuerza de fractura que si tomáramos el 28. Podríamos buscarlo, el 158 y el 28. ¿Cómo hacemos para buscarlo? Bueno, ya son cosas que hemos aprendido en otras unidades de este curso. Entonces, para eso, simplemente lo que tendríamos que hacer es, por ejemplo, dijimos, vamos a buscar, en el apunte teórico va a encontrar una comparación más grande, pero vamos a comparar el 158 con el 28. Dijimos, pesado y huesos fuertes, liviano y huesos débiles, 58 y 128. ¿Cómo lo busco? Se llama tabla R451 y entonces lo que voy a buscar es la fila 28, y todas las columnas. Y acá la tengo. Y lo mismo voy a hacer con la, habíamos dicho, 158 que tenemos acá. Vamos a hacer, en el apunte usted va a ver una comparación más compleja en la cual seleccionamos más cantidad de individuos. Pero fijémonos acá, por ejemplo el peso. El 158 tiene un peso de 490, mientras que el 28 de 167. Eso coincide con la ubicación y coincide con la gráfica que habíamos hecho de las variables. Acá nos quedaban los animales pesados y de fuerza de resistencia ósea importante, y acá los livianos. Entonces, si comparo el peso en primer lugar, el 28 tiene un peso prácticamente menos de la mitad de lo que pesa el 158. Si vemos la fuerza de fractura, el 28 tiene 7,68 contra 50 que tiene el otro. Entonces, este tipo de comprobación usted también lo puede hacer. También habíamos dicho que por el gráfico, lo vamos a volver a hacer rápidamente, por este gráfico, por ejemplo, edad y peso tenían que tener una alta correlación, sin embargo, edad con CFX y CFX más no debería tenerlo. Eso lo podríamos verificar fácilmente con CORTEST. Si hacemos el CORTEST para tabla R451, peso, y probamos la correlación con tabla R451, peso, edad, que según la gráfica están correlacionadas, cuando yo hago la prueba del CORTEST, hay un error acá, me da un valor significativo del p-value y una coeficiente de correlación de casi 0,8. Ahora, si hiciéramos la correlación entre peso y CFX, que según la gráfica de las variables no están correlacionadas, lo que encontramos acá es que tenemos algún error, porque escribí mal, es CFX, ahí está. Vemos que cuando correlaciono CFX con peso, que según la gráfica de las variables, CFX con peso forma aproximadamente 90 grados y no habría correlación, vemos que el p-value vale 0,58 y el coeficiente de correlación prácticamente es 0. Entonces, este tipo de comprobaciones usted lo puede hacer para ir tomando confianza en las pruebas que estamos haciendo. Muy bien. Si quisiéramos incorporar otra variable, volvamos acá al código de PSA. Supongamos que yo quisiera incorporar otra variable, acá estoy haciendo las 4 columnas, si quisiera incorporar otra variable, por ejemplo, quiero incorporar la quinta, coloco 5 y acá me van a aparecer ahora las 5 variables, aparece una nueva que es C energía. Otra vez sigue existiendo la correlación entre peso y edad, y CFX y CFX más correlacionan y ahora se agrega la energía. Ahora, lo que se puede hacer es colocar variables de tipo suplementaria. Entonces, vamos a ver, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Volvamos a names de la tabla R451. Estos son todos, el primero que hicimos, el PSA primero que hicimos, lo vamos a traer acá, incorporaba las 4 primeras variables, que es esta y esta. Si nosotros queremos incorporar las 5, simplemente poniendo 5 acá lo podemos hacer. Pero si quisiera incorporar las 6 y las 7, pero no las 5, tengo que crear un slice
para poder crear una nueva tabla, que incluya las variables juntas. Veamos cómo es esto. Yo voy a llamar a un objeto slice tabla R 451. ¿Qué quiere decir que voy a sacar un slice? Que voy a sacar un data frame que tenga la 1, la 2, la 3, la 4, la 6 y la 7. Para esto, ¿cómo lo hacemos? Esto ya lo hemos aprendido en uno de los primeros módulos. Tabla R 451 y entre corchetes le indicamos que queremos todas las filas, por eso colocamos una coma y nada ante la coma, y después queremos la columna que vayan de la 1 a la 4, la 6 y la 7. Con esto estamos creando un nuevo data frame. Si lo analizamos con names, slice, vemos que tiene peso, edad, CFX y CFX y después tiene rigidez y CYAN, que son estas, y hemos omitido esa energía. Cuando yo voy a hacer un análisis de los componentes principales, tengo que tener todas las variables colocadas una a continuación de otra, y no puedo tener columnas que no vaya a utilizar. Entonces, supongamos que yo hago un análisis de los componentes principales. Vamos a venir acá, un análisis de los componentes principales que tome de la columna 1 a 5. Acá la tenemos. La columna 1 a 5 que incluye peso, edad, energía, CFX y CFX+. Si venimos acá, peso, edad, CFX y perdón, acá me he equivocado porque lo que quiero hacer es el PSA del slice. PSA slice, y para eso vamos a usar el slice de la tabla. Ahí estamos. Entonces tengo peso, edad, C rigidez, CFX+ y CFX. Yo he incluido de las variables que tengo todas, menos he incluido CYAN. Si yo quisiera incluir CYAN, que es la sexta variable, acá tendría que colocar 6. Pero supongamos que esta variable que yo incluyo la quiero colocar como una variable suplementaria, que me aparezca resaltada sin cambiar la distribución de las otras. Como una variable cuantitativa, vengo acá donde dice quanti_sup y en lugar de poner null le indico cuál es la variable que pongo como suplementaria, que la llamo variable 6. Entonces, si hago nuevamente la gráfica, fíjese que me aparece peso, edad, rigidez, CFX, CFX+, y YAN me aparece en azul sin haberme cambiado la distribución. Entonces, muy bien, de esa manera podemos graficar una variable suplementaria. Magnífico. Veamos entonces cómo podemos incluir variables de tipo cualitativas. Para incluir variables cualitativas vamos a hacer primero un PSA. Vamos a buscar, acá tenemos la tabla. Vamos a hacer un análisis de los componentes principales, vamos a llamarlo directamente PSA, tabla de los componentes principales. Vamos a usar la tabla completa y vamos a poner variables de 1 a 12. ¿Para qué? Para graficar todas las variables. No vamos a poner ninguna suplementaria, ni cuantitativa, ni cualitativa. Y entonces vamos a hacer nuestra gráfica. Vamos a cerrar un poco porque acá tenemos un problema de gráficos. Muy bien, vamos a ir de nuevo entonces. Acá tenemos PSA tabla R451, agarramos la tabla R451, vamos a tomar las columnas que van de 1 a 12, quanti_sup, muy bien, acá deberíamos tener el análisis. Nos está haciendo un error, el error es este. Que la número 12 es una variable cualitativa, entonces como es cualitativa, acá en quali_sup tenemos que indicarle la número 12. Y ahora sí. Entonces acá tengo la gráfica de todas las variables. Acá voy a tener 11 variables que son de tipo cuantitativa. El peso y la edad están correlacionadas entre sí.
Después tengo un grupo de variables que están todas íntimamente correlacionadas entre sí y son todas variables que indican resistencia ósea. Quiere decir que hacia esta zona tendríamos mayor resistencia ósea y mayor edad y peso. Contrariamente, para este lado tendríamos menor resistencia ósea y menor edad y peso. Después tenemos otra variable que son aparentemente independientes. Estas dos variables que prácticamente forman 90 grados con respecto a estas otras son variables del volumen óseo, lo que nos estarían diciendo que la rigidez no es dependiente prácticamente del volumen óseo. E inclusive tenemos dos variables, TBSP y TBN, que independientemente de lo que signifiquen, están apuntando en sentido contrario, por lo tanto entre ellos hay una correlación totalmente negativa. Si vamos al gráfico de los individuos que tenemos acá atrás, en el gráfico de los individuos vemos todos los individuos y vemos acá dos puntos que no se alcanza a leer claramente, pero uno dice OBX y en otro dice SHAM. Estas serían las ratas normales y estas serían las ratas ovariectomizadas, es decir, que tienen osteoporosis inducida por ovariectomía. Como habíamos visto, hacia esta zona se agrupaban, hacia arriba se agrupaban los animales de mayor peso y hacia la derecha los de mayor resistencia. Por lo tanto, lo que podemos ver es que las SHAM, como están más abajo y más a la derecha que las OBX, son animales de huesos más fuertes y de resistencia ósea mayor, pero de menor peso. En cambio, las OBX están hacia la zona de más peso, pero tirado hacia la izquierda con menor resistencia, que es justamente una característica de las ratas con osteoporosis inducida por ovariectomía. Aumentan de peso y pierden resistencia ósea. Muchas veces es difícil de ver acá y entonces se puede de alguna manera generar un nuevo gráfico en el cual tengamos un poco más limpio, y ese gráfico es sencillo el código. Lo que hay que escribir es plot.pca. Voy a graficar el PCA. Le indico el objeto, que es tabla PCA R451. Le digo que me grafico los ejes 1 y 2. Este argumento, entre comillas, int, porque quiero hacer la gráfica de los individuos y no de las variables, le voy a colocar un valor xlim que va a surgir de mirar la gráfica. Como xlim le voy a poner de menos 4 a 8. Entonces acá vamos a poner de menos 4 a 8. Y como ilim le voy a colocar valores que también van a salir de la gráfica, que le vamos a poner de menos 4 a 4. Menos 4 a 4. Y vamos a poner como invisible los individuos. ¿Qué quiere decir esto? Lo que estoy haciendo es de nuevo la gráfica de los individuos, pero estoy poniendo los individuos invisible de tal manera que pueda ver únicamente las variables cualitativas. Entonces, si lo ejecuto y voy a la gráfica, hay algo que me ha pasado mal acá está. Esta la vamos a borrar entonces. Acá está la gráfica que tenía todos los individuos y las variables. Cuando ejecuté el código recién solo me quedan las variables. Como vimos, la zona de arriba era de alto peso, la de abajo era de bajo peso, la de la derecha era de fuerza resistencia ósea importante, acá resistencia ósea baja. Entonces las OBX tienen más peso que las SHAM y las SHAM tienen más resistencia que las OBX. Muy bien, entonces esta es una forma de simplificar la visión. Magnífico. Ahora, supongamos que queremos volver al gráfico de los individuos. Vamos a cerrar esto. Vamos a volver a ejecutar plot PCA. Acá exactamente lo mismo. Vamos a graficar los índices 1, 2. Acá le vamos a dejar lo mismo. El xlim lo vamos a dejar igual. Pero le vamos a sacar lo que dice invisible, porque quiero ver ahora los individuos. Y le vamos a agregar un nuevo argumento que se llama abilash. Y abilash le vamos a dar el valor 12. Y vamos a agregarle sec 007 o 06, que es el tamaño en que voy a ver los puntos. 12 es el número de la variable cualitativa. Ejecutamos esto y nos aparece este gráfico donde los individuos OBX nos aparecen en color negro y los SHAM en rojo. De mirar la gráfica, si bien hay una superposición importante, vemos que los puntos rojos, que son los normales, están orientados hacia la derecha y hacia abajo, aunque se superponen con algunos negros.
mientras que los rojos están orientados hacia la izquierda y hacia arriba, coincidiendo con la gráfica que teníamos OB aquí en esta zona y Sham en esto. Entonces esto nos permite en poco tiempo deducir cuáles son las variables que están relacionadas a los tratamientos que estamos aplicando. ¿Qué otra forma de visualizar tenemos esto? Hay una forma en la cual vamos a escribir unos códigos sin mucha explicación. Vamos a crear un objeto que se llama concat. Concat lo vamos a hacer con cbind, un data frame de la tabla R 451 y vamos a tomar acá únicamente la columna 12. Y vamos a usar el PCA tabla R 451, que es el objeto que tiene nuestro análisis. Y acá vamos a tomar los individuos y coord, que son los individuos, y peso coord, que es la coordenada. Luego vamos a crear elipse coord, que son las coordenadas de una elipse que ya vamos a ver. Esto usamos una función que es coord elipse, en la que usamos el objeto concat que hemos creado arriba, un argumento que lo llamamos vary, que va a ir en true, y el nivel de significación, level confidence, en 0.99. Muy bien. Y entonces, ahora sí vamos a hacer la gráfica con plot PCA. Vamos a usar el objeto PCA tabla R 451 avilash 12, pues nuestra variable de tipo cualitativa. El argumento ellipse le vamos a asignar el objeto que hemos creado, que es ellipse.coord. Vamos a poner sec para que los puntos nos aparezcan en un tamaño pequeño, 0,3, y el grosor de la línea, line width, lo vamos a poner en 2. Y entonces con esto vamos a ver qué nos da. Damos enter y vamos a ver la gráfica que tenemos acá al alcance de la mano. Otra vez tenemos los puntos en rojo representan a los animales normales y los puntos en negro representan a los animales overoptimizados. Este punto corresponde a los OBX y este punto corresponde a los animales normales. Esto lo hicimos con un nivel de significación de 0,01. Si las elipses no se tocan, nos está diciendo de que hay una diferencia importante en las variables que analizamos entre las ratas ovariectomizadas y las ratas Sham.